Hola, bienvenidos a la lección del capítulo 5, sección 3, congruencia de triángulo, lado, ángulo, lado. Empecemos primero en la página 133, peguemos una hoja a partir de la mitad que cubra básicamente toda la gran parte de la hoja, digamos. Ok, ya que terminen esto, entonces pasemos a la página 134. En la página 134 no vamos a usar esta tabla de aquí, así que póngale una X. Y aquí abajito en la página 134 vamos a cancelar este 2 y este 3. Y aquí es donde vamos a hacer el ejemplo número 1. El ejemplo número 2 va a estar en la siguiente página, en la página 135. Y aquí va a ser el ejemplo número 2 y aquí el ejemplo número 3. Hoy vamos a aprender sobre el teorema de la congruencia de lado, ángulo, lado. Si dos lados y el ángulo incluido, eso es lo más importante, el ángulo incluido de un triángulo son congruentes a dos lados y el ángulo incluido de un segundo triángulo, entonces los triángulos van a ser congruentes. Aquí podemos ver que tenemos dos triángulos y en esos dos triángulos tenemos dos lados que son congruentes, dos pares de lados congruentes y un ángulo que viene siendo un ángulo incluido, que también viene siendo congruente. Esos dos triángulos, por el teorema de la congruencia del lado, ángulo, lado, van a ser congruentes. Ahora vamos a empezar primero con una construcción. Así que en la página 133, lo que vamos a hacer es vamos a dividir nuestro papel en dos partes. Así que dividimos en dos partes, así como ven aquí. En la parte de arriba, aquí vamos a poner el título de nuestra construcción, que va a ser nuestra congruencia de triángulos. De triángulo. Y vamos a hacerlo usando el lado, ángulo, lado. Ahora lo primero con lo que vamos a empezar es vamos a dibujar un triángulo. Ahora la medida del triángulo realmente no importa, pero hagamos un triángulo que nos dé suficiente espacio para trabajar, podemos decir. Así que aquí abajo, lo volteo, voy a hacer mi primer triángulo. Y el propósito de este triángulo es vamos a copiar el triángulo usando los lados, el ángulo y los lados. Así que aquí estamos mirando que aquí tengo un triángulo que llamaremos triángulo A, B y C. Ahora vamos a copiar este lado, este ángulo y este lado en ese orden. Así que empecemos primero aquí abajito con copiar nuestra base AC. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a copiar un segmento que va a ser visualmente más grande que AC. Aquí va a ser mi vértice. Así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a usar nuestro transportador y nuestro compás para medir AC. Vamos a voltearlo así y vamos a medir el segmento del A a C, como estamos viendo ahí. Ahora miremos para acá y hagamos una copia de ese segmento. Este segmento de aquí lo llamaremos C' y este de acá lo llamaremos A'. Ahora lo que acabamos de hacer ahorita es acabamos de copiar este segmento y lo hicimos congruente a este segmento. Son iguales. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a copiar el ángulo A. Ahora para copiar el ángulo A tenemos que poner nuestro pedazo de metal aquí y hacer un semiarco pequeño, no tiene que ser muy grande, pero tiene que cruzar ambos lados del ángulo. Haremos lo mismo para A', pero nos aseguremos que el arco sea lo suficientemente grande. Mediremos aquí la abertura del ángulo, como están viendo aquí, y lo copiaremos acá. Así. Ahora, esto lo que nos da
el ángulo que tenemos aquí. Así que acabamos de copiar el ángulo. Así que este ángulo de aquí va a ser congruente a este ángulo de aquí. Ahora lo que necesitamos hacer es necesitamos copiar el segmento de AB. Ahora para copiar el segmento de AB vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a medir del A al B, que es aproximadamente un poquito más grande, un poquito más chico, así, del A al B. Lo copiaremos acá, así. Ahora, este punto lo llamaremos el punto B'. Y ahora lo que hicimos es prácticamente copiamos este segmento con este, que van a ser equivalentes, van a ser congruentes. Ahora, si conectamos la B' al C', vamos a tener nuestro triángulo. Ahora vamos a asegurarnos de que esto y esto va a ser prácticamente lo mismo. Así que vamos a medir del C al B, ambos lados, y estamos notando aquí que van a ser casi igualitos. Un pequeñito error, pero no es gran problema, está más o menos mismo. El ángulo igual también van a ser iguales. Vamos al revés. Es aproximadamente 49 y aquí aproximadamente también 49. Así que esos dos triángulos van a ser congruentes. Porque ahora aquí lo que tenemos es el segmento de AC congruente al segmento de A'C'. También tenemos el ángulo A congruente al ángulo A'. Y tenemos el ángulo, el segmento AB congruente al ángulo AB, A'B'. Así que esos dos triángulos son congruentes, puesto que satisfacen el teorema del lado, ángulo, lado. Ahora recordemos que ese teorema nos pide que tengamos dos lados congruentes y un par, podemos decir dos pares, tenemos aquí pares, dos pares de lados congruentes y un par de ángulos congruentes, pero los ángulos tienen que ser incluidos. Ahora, ya no tenemos que tener los tres pares de ángulos y los tres pares de lados para decir que dos triángulos son congruentes. Tenemos nuestra primera herramienta, que es el teorema del lado, ángulo, se me lengua la traba. Lado, ángulo, lado. Y usaremos eso para resolver nuestros próximos problemas. Pasemos al ejemplo número 1 que está en la próxima página. Paren el video y copien el problema antes de seguir. Ahora, aquí lo que tenemos un cuadrilátero y tenemos dos líneas que son paralelas y congruentes. Nuestro objetivo va a ser comprobar que este triángulo y este triángulo van a ser congruentes. Ahora, lo que tenemos según nuestro dado es que el segmento BC es congruente al segmento DA. Y también tenemos que BC va a ser paralelo a AD. Y este es nuestro dado. Ahora aquí lo que tenemos es, como estos dos lados aquí son paralelos y ese es nuestro transversal, entonces esos dos ángulos van a ser congruentes por el teorema de los ángulos interiores alternos. Así que aquí vamos a tener el ángulo BCA congruente al ángulo DAC. Y esos van a ser congruentes por el teorema de los ángulos internos alternos. Ahora aquí estamos viendo también
que nuestro segmento de AC va a ser congruente a sí mismo. Así que aquí tenemos AC congruente a CA. Se cambia porque aquí no hay una reflexión completa. Así que aquí esto es por la propiedad reflexiva de la congruencia. Y ahora sí que aquí podemos decir que ya tenemos el lado, el ángulo y el lado. Y aquí el ángulo viene siendo un ángulo incluido. Recordemos que el ángulo incluido está en medio de dos segmentos que están marcados. Por ejemplo, estos dos. Así que, por último, tenemos que el triángulo ABC va a ser congruente al triángulo CDA. Y este viene siendo por el teorema de la congruencia de lado, ángulo, lado. O si lo quieren poner nada más así sin las rayitas también está bien. De lado, ángulo, lado. Ahora sí tenemos que poner esto, el teorema de la congruencia, puesto que en un capítulo que vamos a tener a futuro va a haber teoremas de semejanzas y también ya tenemos el teorema de la congruencia del lado, ángulo, lado. Y este es nuestro ejemplo número 1. Pasemos al ejemplo número 2. En este ejemplo dice, en el diagrama QS y RP pasan por el centro del círculo. Esto nos dice aquí que van a ser diámetros y estos de aquí van a ser los radios del círculo. Bueno, creo que así se llama, radio. Entonces, este viene siendo congruente a este a este y este a este. ¿Qué podemos concluir con los triángulos? Vamos a concluir que esos triángulos van a ser congruentes. Ahora, ¿por qué van a ser congruentes? Van a ser congruentes puesto que aquí dos líneas que intersectan, que en este caso vienen siendo los diámetros, hacen ángulos verticales. Entonces, aquí estos triángulos van a ser congruentes por el teorema del lado, ángulo, lado. Así que aquí tenemos SM congruente a QM. También tenemos el segmento RM congruente al segmento PM. Y también tenemos el ángulo SMR congruente al ángulo SMR QMP. Porque son ángulos verticales. Estos aquí porque son el radio. ¿Se dice radio o se dice radios? Déjame investigar un poquito. Espérame. Aparentemente sí se dice radio. Esos son radios de un círculo. Esos ambos de aquí. Y este de aquí viene siendo congruente porque son ángulos verticales. Entonces aquí podemos concluir que el triángulo MRS es congruente al triángulo MPQ por el teorema del lado, ángulo, lado. Y ese es el ejemplo número 2. Pasemos al ejemplo número 3. En este ejemplo es un poquito difícil ver el diagrama de aquí. Así que vamos a copiarlo otra vez aquí. Y aquí prácticamente lo que tenemos el triángulo QRS. Tenemos aquí una perpendicular que va a ser P. Aquí te dice que RP es perpendicular a QS y que PQ es congruente a PS. Así que este viene siendo congruente a este. Utiliza el teorema de la congruencia del lado, ángulo, lado para mostrar que los triángulos van a ser congruentes. Ahora, si esta línea aquí es perpendicular, entonces la definición de las líneas perpendiculares es de que van a crear dos ángulos rectos. Así que empecemos con lo que ya tenemos. Tenemos que PQ va a ser congruente a PS. Esto ya está dado. También tenemos aquí que el ángulo RPS va a ser congruente al ángulo RPQ. El motivo del cual van a ser congruentes
es porque estos de aquí van a ser perpendiculares y estos de aquí van a ser todos los ángulos de aquí van a ser rectos. Aquí, empecemos mejor así. Esos dos ángulos de aquí son rectos. Y como sabemos que todos los ángulos rectos son congruentes. Ahora tenemos nuestro lado, tenemos nuestro ángulo. Ahora aquí vamos a usar la propiedad reflexiva de la congruencia. RP congruente a RP. Eso es por la propiedad. Ay, ni se alcanza a ver. A veces no veo aquí mi imagen para ver qué estoy escribiendo. De la propiedad reflexiva de la congruencia. Entonces aquí lo que tenemos ya son nuestras tres propiedades que necesitamos para concluir que esos triángulos van a ser congruentes. Así que ahora el triángulo PQR va a ser congruente al triángulo PSR por el teorema de la congruencia lado, ángulo, lado. Y este es nuestro ejemplo número 3. Y con este acabamos. Gracias por mirar este video y hasta luego.